Bien, jóvenes, ¿se puede ver ahí? ¿El audio se escucha bien? ¿Me confirman? Se escucha y se ve, ingeniero. Ok. Bien, dentro de uno de los métodos de unión de materiales, y más específicamente en los de unión rígida permanente, hemos dicho que tenemos a lo que es la soldadura, más específicamente hablando de procesos de soldadura, ¿no? Vamos a hablar un poquito entonces al tema de estos y vamos a profundizar más a lo que se refiere a conceptos de soldadura. Vamos a hablar un poquito de conceptos, definiciones en esta unidad, que es Introducción a Procesos de Soldadura, donde obviamente hay una reseña histórica desde dónde más o menos empiezan a considerarse este tipo de procesos, ¿no? Alguna historia remonta desde los ejemplos de soldadura desde la edad de bronce, ¿no? Y la edad de hierro en Europa, ¿no? Entonces, hay un ejemplo claro ahí en esa imagen. La soldadura fue utilizada en la construcción, por ejemplo, del pilar de hierro de Delhi, ¿no? En la India, ¿no? Que más o menos data del año 310, ¿no? Antes de Cristo, y obviamente pesando aproximadamente casi 5.4 toneladas métricas. Dentro de la Edad Media, obviamente, se ha visto los avances de la soldadura a través de procesos de fragua, ¿no? Donde obviamente, ¿qué es lo que se hacía? Para poder unir dos piezas, más específicamente dos materiales metálicos, entonces lo que se hacía era esos materiales someter a altas temperaturas, ¿no? Y obviamente sobre la base de un yunque, que es un soporte también de metal, entonces a través de unas herramientas que en este caso llamamos mazos de hierro o combos, obviamente golpean esos materiales y a través de ese golpeteo obviamente hacen la unión, la soldadura de esos dos materiales metálicos, pero previamente sometidos a altas temperaturas. Ya un poquito más o menos por el año 1540, obviamente se incluye ya descripciones de la operación de forjado, ¿no? Entonces ahí aparece un poquito lo que también podemos ver, lo que es el conformado de los materiales, ¿no? Generalmente se ha dado primeramente el formado, conformado de materiales y en base a eso también aplicar ya algunos procesos de soldadura. Sin embargo, la soldadura fue transformada durante el siglo XIX, aproximadamente en 1800, ¿no? Donde obviamente ya se descubre lo que actualmente utilizamos, lo que es el arco eléctrico. Es una de las soldaduras más utilizadas en el mundo en procesos de unión de materiales permanentes, lo que es el arco eléctrico. Y ese es el proceso que nosotros vamos a ir utilizando, ¿no? Bastante durante este curso de verano, específicamente para la unión de dos o más materiales en todo caso. Pero obviamente materiales metálicos, ¿no? Tienen que ser materiales metálicos. La soldadura por resistencia también fue desarrollada durante las décadas finales del siglo XIX, ¿no? Esta soldadura por resistencias es prácticamente lo que en la actualidad nosotros conocemos como la soldadura de puntos, ¿no? Este es un procedimiento bastante práctico para específicamente para piezas delgadas donde no se nota la escoria o la fundición la fundición en sí del material de aporte con el metal base. Es más, esta soldadura de resistencia no utiliza material de aporte,
¿no? Hace directamente la fusión de los dos materiales a unir. La soldadura de termita es otro tipo de soldadura que fue inventada más o menos alrededor de 1893, ¿no? Y obviamente eso fue lo que estableció otro proceso de soldadura, la que actualmente conocemos como la soldadura oxígeno-gas, ¿no? O en todo caso, oxígeno-acetileno, ¿no? Entonces, el acetileno fue descubierto más o menos por 1836, pero su uso en soldadura no fue práctico más o menos hasta cerca de los años 1900. Entonces, este es otro de los procesos de soldadura, como pueden ver ahí en la imagen, ¿no? Entonces, a través de una boquilla donde se genera la llama a través de la combustión de oxígeno y acetileno. Entonces, y con un material de aporte se pueden hacer la fusión o la unión de dos materiales metálicos prácticamente, ¿no? Y tiene amplia aplicación en diferentes procesos industriales, ¿no? Obviamente a menor escala que la aplicación que tiene el arco eléctrico. Por todo esto, lo anteriormente mencionado, de lo que es la reseña histórica de cómo se ha ido dando los procesos y conceptos de soldadura, obviamente en la actualidad es muy importante conocer que estos procesos de soldadura se utilizan en todos los campos de la tecnología constructiva moderna, ¿no? Además, se utiliza bastante, jóvenes, en temas de mantenimiento industrial, ¿no? El cual a la vez también permite reducir tiempos de paralización de máquinas, ¿no? Logrando reparaciones mucho más rápidas, ¿no? Entonces, el proceso de soldadura y más específicamente el de arco eléctrico se utiliza bastante en temas de mantenimiento. Cualquier pieza o parte de una máquina, si quiere ser reparada, debe pasar por un proceso de soldadura y más específicamente por el arco eléctrico. La soldadura con gas hizo que prácticamente se cree la soldadura eléctrica, ¿no? Entonces, eso da a conocer de que la primera soldadura fue la que se obtuvo a través de la combinación del oxígeno-gas. Posteriormente apareció ya lo que es la soldadura de arco eléctrico, ¿no? Entonces, el arco eléctrico es un proceso de soldadura que se utiliza bastante en nuestro medio, ¿no? Y no solamente en nuestro medio, sino que a nivel mundial es uno de los procesos que se utiliza a nivel industrial. Todos estos procesos de soldadura obviamente están avaladas por la AWS, ¿no? Que es la Sociedad Americana de Soldadura, la que regula todos estos procesos de soldadura, las cuales se manejan según normas, según procedimientos, ¿no? Evaluaciones técnicas, calificaciones y obviamente certificaciones, ¿no? En estos procesos de soldadura. Estas normas y certificaciones de la AWS, de la Sociedad Americana de Soldadura, son reconocidas y utilizadas en la mayoría de los países, ¿no? Y obviamente acá en nuestro medio, también un soldador que es certificado por la AWS, obviamente es un operador calificado, ¿no? El cual obviamente puede realizar procesos de soldadura especiales, pero necesita una certificación de la AWS. Entonces, es muy importante la AWS, Sociedad Americana de Soldadura, porque ese es el ente que regula todos los procedimientos, técnicas, certificaciones con respecto a los procesos de soldadura. Es así que
la Sociedad Americana de Soldadura obviamente define qué es soldadura, ¿no? Y da una definición clara de manera genérica. Acá no diferencia si es soldadura de arco eléctrico, si es soldadura por fragua, si es soldadura por resistencia, si es soldadura por oxígeno, gas. No, es un concepto general. El proceso, dice, la soldadura es el proceso de unión de dos o más piezas de metales o no metales. Cuando hablamos de no metales, estamos hablando de que también se pueden soldar otros tipos de materiales que no sean metálicos, ¿no? Como ser los plásticos. También se pueden hacer soldaduras en plásticos, ¿no? Y en otros tipos de material, que son producidas al calentar los materiales en las áreas de contacto a la temperatura de la soldadura. Estos procedimientos se pueden realizar con o sin aplicación de presión y también con o sin el uso de el metal de aporte. Entonces, para un proceso de soldadura necesitamos tener material de aporte y en algunos casos no es necesario tener material de aporte. El material de aporte en el arco eléctrico es específicamente lo que nosotros llamamos el electrodo, pero hay algunos procesos de soldadura que no requieren. Pero el arco eléctrico sí o sí. El arco eléctrico sin material de aporte no funciona, no nos sirve. Pero la soldadura, por ejemplo, de oxígeno gas, sí. Puedo tener material de aporte como tampoco puedo tener material de aporte, pero igual puedo hacer una soldadura. Entonces, ese es el concepto básico de lo que es la soldadura. Proceso de unión de dos o más piezas metálicas o no metálicas, ¿no? Las cuales se realizan aplicando una presión, ¿no? En la parte de contacto de la soldadura y las cuales también se pueden hacer con el uso o no del metal de aporte o del material de aporte. De ahí podemos decir, podemos sacar la pregunta y decir, ¿qué significa soldar? Obviamente vamos a dar una terminología de ingeniería, que es el procedimiento por el cual dos o más piezas de metal se unen, ¿no? Por la aplicación de calor y presión o una combinación de ambas. Además, puede realizarse con o sin aporte de otro metal, llamado metal de aportación, cuya temperatura de fusión tiene que ser inferior a las de las piezas que se han de soldar. Entonces, el punto de fusión debe ser menor del material de aporte al del metal base. El metal base, por si acaso, son las piezas que se van a soldar. Entonces, cuando decimos qué significa soldar en ingeniería, estamos hablando prácticamente lo mismo que nos da el concepto de la Sociedad Americana de Soldadura, la AWS. Dentro de los trabajos que se pueden realizar con soldadura, ¿no? Tenemos trabajos de fabricación y también tenemos trabajos de mantenimiento, ¿no? Esta primera imagen, por ejemplo, que están observando acá, es un trabajo de fabricación, corresponde a un trabajo de fabricación, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos soldando dos tubos que van a ser conductos de algún líquido, de algún gas, etcétera. Entonces es parte de un trabajo de fabricación de ductos. En cambio, esta otra imagen que están viendo en la parte inferior, que todo el mundo debe conocer, es un engranaje. Es un trabajo de mantenimiento y reparación. ¿Por qué razón? Porque acá el engranaje ya era una pieza. Por XZ motivo, de seguro, por alguna mala manipulación, algo, este engranaje ha sufrido la rotura de
3, 4 dientes, ¿no? Entonces, para salvar esta pieza, para salvar lo que se está haciendo es separar, aplicando proceso de soldadura, ¿no? Y en la cual obviamente se va a lograr de alguna manera salvar esta pieza utilizando el proceso de soldadura. Entonces, podemos hacer con la soldadura trabajos de fabricación, como también podemos hacer trabajos de separación y mantenimiento. En ambos casos se tiene que trabajar con una técnica. Había una parte que estaba quebrado, fracturado, y sobre eso se ha ido recargando, se ha ido rellenando esa parte que faltaba, ¿no? Y de ahí obviamente se vaya pasando por otra máquina, se terminará de corregir los dientes y de esa manera tenemos recuperado el engranaje. Entonces, estos trabajos de soldadura se utilizan bastante, más que todo en las áreas de mantenimiento de las empresas. ¿Cuáles son las ventajas de la soldadura? Proporciona una unión permanente. Hemos dicho que la soldadura está dentro de lo que es uniones rígidas permanentes, ¿no? Entonces, la unión a veces soldada de estos materiales puede ser más fuerte que los materiales originales. Eso va a depender mucho de la característica y el tipo de soldadura que se está aplicando. Es la forma más económica de unir componentes en términos de uso de materiales y costos de fabricación. Yo puedo unir con otros elementos de sujeción como pernos, tornillos, pero eso tiene un costo adicional por los pernos y tornillos, ¿no? Y obviamente eso también me facilita que sea desmontable, pero la unión de dos piezas con soldadura es mucho más práctico y económico a la vez. Dentro de las desventajas, así como hay desventajas, también obviamente de seguro vamos a encontrar desventajas. La mayoría de estas operaciones de soldadura se realiza de forma manual y son elevadas en términos de costo de mano de obra. Un operador, un trabajador de soldadura, obviamente, si no es certificado, obviamente no es mucha el costo que se le paga, ¿no? Por realizar ese proceso de soldadura. Pero si es una persona calificada, certificada, y más aún por la AWS, obviamente, de seguro que su salario o sueldo va a ser mucho más elevado. Es por esa razón que los soldadores calificados, certificados para ductos de empresas, en empresas petroleras, ganan, en todo caso, ganan bien, ¿no? ¿Por qué? Porque esos soldadores tienen que ser certificados para poder entrar a una empresa petrolera, ¿no? Otra de las desventajas acá es de que las máquinas que se utilizan para estos procesos de soldadura usan mucha energía. Estamos hablando de energía eléctrica y por consiguiente, obviamente también son peligrosos a la vez porque si se descuidan pueden sufrir descargas eléctricas. Al momento del desensamble, obviamente, si no es por un proceso de corte, esto no se va, no va a ser desmontable. Por eso es parte de la unión rígida permanente. Para volver a separar esas dos piezas que han sido soldadas, necesitamos sí o sí recurrir a un proceso de corte.
Otra de las desventajas es, se pueden presentar ciertos defectos de calidad que a veces son difíciles de detectar a simple vista, ¿no? Superficialmente pareciesen que fuese una buena soldadura, pero internamente puede tener ciertos defectos de agrietamientos, de porosidades, de deformaciones, etc. Entonces, son algunas de las desventajas de este tipo de soldadura. La ciencia de la soldadura. Todas las ciencias en el área industrial son fundamentales, obviamente, para el desarrollo de la tecnología, ¿no? En la soldadura tenemos una poderosa ciencia que ha logrado grandes desarrollos para la humanidad y esto ha permitido la construcción ¿de qué? De maquinarias, de equipos, gigantes rascacielos, ¿no? De larguísimos poliductos, ¿no? De extensos puentes, de pequeñísimos procesadores, porque algunos procesadores hay que aplicarle soldadura, obviamente una soldadura especial. Entonces, la soldadura se puede aplicar en varios campos, ¿no? Desde lo más grande hasta lo más pequeño en equipos electrónicos. En la soldadura, el ser humano encuentra una herramienta bastante versátil que le permite, obviamente, sobrevivir, ¿no? Para poder realizar todo tipo de trabajos de unión en cualquier tipo de material, ¿no? Obviamente estamos hablando de materiales soldables en todo caso. Importancia de la soldadura. Dentro de la importancia, obviamente podemos nombrar la estanqueidad, que prácticamente se refiere al sellado de equipos, ¿no? De ductos que manejan fluidos a presión con altas temperaturas o agentes corrosivos. Entonces, como es una unión permanente y siempre y cuando el soldador tenga experiencia y sea certificado, de seguro que no va a haber ningún problema en este tipo de ductos. En cuanto a la resistencia mecánica, obviamente se presenta buena flexión, así como también se puede presentar cortaduras, es resistente a la fatiga, resistente al impacto, a la torsión y puede ser resistente también al corte, porque hemos dicho de que a veces la soldadura resulta ser mucho más duro que el material original. La soldadura es bastante resistente a la corrosión. Ustedes se van a fijar, el metal se puede estar oxidando, pero donde hay la soldadura, la unión, entonces es resistente a oxidarse en esa parte. En todo el material puede estar oxidándose, pero en esa parte donde está la soldadura, de seguro que no. El escaso volumen que ocupa se refiere al tipo de cordón que tiene en las uniones, ¿no? Lo que permite obviamente disposición firme de los metales, ¿no? En determinadas condiciones, ¿no? Dependiendo del tipo de unión que también se haga o del tipo de biselado, entonces, de acuerdo a eso va a haber carga o descarga de volumen de soldadura, ¿no? Mucho depende del tipo de unión. Dentro de los elementos del proceso de soldadura, podemos detectar algunos 7 elementos principales, ¿no? Para realizar una pieza de trabajo.
Para que yo pueda realizar una pieza de trabajo con soldadura, necesitamos mano de obra. Recurso humano que necesariamente debe manipular el equipo, la máquina y hacer el trabajo de soldadura. Para realizar este trabajo de soldadura necesitamos material de aporte. El material de aporte es el electrodo que nos va a permitir hacer la fusión y la unión de dos o más materiales. Necesitamos, obviamente, protección personal, ¿no? Estamos hablando de medidas de seguridad que ya en la primera unidad hemos visto cuáles son los equipos de protección personal que sí o sí debe contar un soldador. Necesitamos la máquina de soldar o el equipo de soldadura, porque sin esa máquina, sin ese equipo, por más que tengamos todos los anteriores elementos que hemos mencionado, no hacemos nada. Tecnología y capacitación. Necesariamente para poder realizar trabajos de soldadura, la persona, el operador, debe estar capacitado y debe ir actualizándose conforme la tecnología va avanzando. ¿No? Es muy importante lo que es la capacitación y tecnología. Y por último, tenemos las fuentes de energía, ¿no? Entonces, en este caso, específicamente la soldadura de arco eléctrico utiliza como fuente de energía la electricidad. Y obviamente la electricidad es una energía que estos equipos lo consume bastante. Una máquina de soldar, un equipo como están viendo acá, consume bastante energía eléctrica. Entonces es otro tema a considerar. Entonces, si ustedes se fijan, cada uno de estos elementos de un proceso de soldadura para hacer piezas de trabajos con soldaduras son muy importantes en este trabajo. Sin uno de ellos, obviamente, no se puede dar una pieza de trabajo con soldadura. Dentro de la clasificación, vamos a ver algunos procesos de soldeo. Ya dentro de ellas tenemos los tipos de soldadura, ¿no? Tenemos los de presión y también tenemos los de fusión. Dentro de las soldaduras de presión tenemos a la soldadura de fragua, que es la que hemos visto, que los dos materiales se calientan a cierta temperatura y a través de un mazo de hierro, un combo, empezamos a golpear y de esa manera hacemos la unión de esas dos piezas. La soldadura de resistencia, o llamada también, en este caso, soldadura por puntos. Entonces, esta de acá también es bajo el efecto de la presión, porque la pinza que hace contacto para la unión tiene que presionarse. En las de fusión, obviamente, ya es cuando los dos materiales llegan a fundirse, sobrepasando su punto de fusión. Y dentro de ellos tenemos, obviamente, la soldadura oxiacetilénica y también la soldadura de arco eléctrico. Por un lado, tenemos la soldadura mediante rayos, ¿no? Las cuales pueden ser con rayos electrónicos o rayos láser, pero ya estamos hablando ahí de una soldadura mucho más especial y a la vez mucho más cara. Entonces, lo que más se utiliza y lo más comercial en nuestro medio es la soldadura de arco eléctrico. Y es esa soldadura la que utilizamos bastante, ¿no? Arco metálico,
protección de gas, soldadura de arco sumergido. Entonces, la soldadura de arco sumergido es una soldadura bastante especial que en nuestro medio casi no hay mucho. Las de protección de gas sí tenemos también, pero en poca cantidad, que son la soldadura TIG y la soldadura MIG-MAG. Y la de arco eléctrico, obviamente estamos hablando de la que es metálico, ¿no? De arco metálico. Entonces, esa es la clasificación más o menos. Nosotros nos vamos a abocar en estos dos. Vamos a ver un poquito de los que es soldadura oxígeno. En el día no vamos a ver acetileno, vamos a ver oxígeno gas, ¿no? Con carburo de calcio. Y acá en la soldadura de arco eléctrico. Pero en la soldadura de arco eléctrico vamos a ver específicamente la que es arco metálico. Todos estos procesos de soldadura más utilizados en la industria metal mecánica y construcción tienen sus siglas del inglés y se pueden identificar con esas abreviaturas. Por ejemplo, el más conocido y el que vamos a utilizar, el arco eléctrico con electrodo revestido, tiene sus siglas de SMAU, por sus iniciales en inglés. La soldadura oxígeno acetilénico, obviamente, está denotado por la OWF. El arco metal gas, GEMAU, arco de tungsteno y gas, GETAU, el arco sumergido, SAU, el alambre tubular, FKU, puntos por resistencia o soldadura de puntos por resistencia, RW, y por último tenemos el corte por arco de plasma, que sería el PAG. Entonces, si ustedes se fijan, cada uno de estos métodos de soldadura o procesos de soldadura tiene una sigla, ¿no? Una sigla que corresponde de las definiciones en inglés. Aplicaciones. Ya hemos dicho, jóvenes, los trabajos de soldadura son necesarios en muchas aplicaciones, más especialmente en el mantenimiento y reparación, pero también se utilizan en lo que es la fabricación. Para lo cual, una de las principales áreas está representada por el taller de soldadura, cuya función es la de realizar trabajos exitosos y de garantía dentro de un marco donde se busque la conservación del medio ambiente y la preservación de la vida, ¿no? Tomando en cuenta las condiciones seguras. Entonces, las aplicaciones, en resumen, de la soldadura se da en la fabricación de piezas, en la fabricación y construcción de estructuras metálicas, o también se utiliza específicamente en el mantenimiento o la reparación de partes y piezas. Dentro de las aplicaciones de la soldadura, obviamente tenemos ahí, se aplican en edificios, puentes, embarcaciones, ¿no? Para minimizar ruidos de construcción. Se aplica la soldadura para la fabricación de electrodomésticos. Se aplica la soldadura como medio de fabricación, ¿no? Se aplica en maquinarias, equipos, ya sean agrícolas, mineras, petrolíferas, máquinas, herramientas, muebles, calderas, hornos, ¿no? Material ferroviario, etcétera. También en la construcción naval y obviamente en materiales de transporte en oleoductos, ¿no? Que utilizan las empresas petroleras. Entonces, fíjense que la
que las aplicaciones de la soldadura son amplias en todas las áreas y en todo tipo de empresa. Bien, con eso vemos un poquito lo que es algunos conceptos básicos, introductorios a lo que es el tema de soldadura. No sé si hay alguna pregunta, consulta.